es conveniente contar con una serie de planos, a saber, el del diseño del proyecto, el de la planta general de localización de las obras, el de las modificaciones del terreno, configuración inicial del sitio, y el de los detalles de las obras de infraestructura. También se requieren los de la planta y los perfiles de las zanjas o terraplenes, que indican la forma de excavación de las primeras y la configuración del relleno de las segundas. Estos permitirán orientar las configuraciones parcial y final de la obra. Todos estos planos indican la forma de programar el frente de trabajo y su avance, calculando los volúmenes ocupados y las alturas de acuerdo con el diseño. Método constructivo. El método de área se emplea en terrenos planos, canteras abandonadas, depresiones y partes bajas de las cañadas. Las características propias del lugar determinarán si es posible extraer la tierra de cobertura del sitio o si se la debe transportar de lugares cercanos. El método constructivo de un relleno sanitario manual depende principalmente de la topografía del sitio, aunque también está condicionado por el tipo de suelo y la profundidad del nivel freático. Se suele usar el método de trinchera cuando el nivel de las aguas freáticas es profundo y las pendientes del terreno son suaves. De ahí que las zanjas pueden ser excavadas con equipos de movimiento de tierra. Este método consiste en depositar los residuos en un extremo de la zanja recostándolos contra el talud. Ahí los trabajadores los esparcen y compactan en capas con herramientas de albañilería hasta formar una celda que al final de la jornada será cubierta con la tierra extraída de la zanja. Localización de las celdas y avance de la construcción del relleno. Se emplea el método combinado cuando las condiciones geohidrológicas, topográficas y físicas del sitio elegido para llevar a cabo el relleno sanitario son las adecuadas. Por ejemplo, se inicia con el método de trinchera y posteriormente se continúa en la parte superior con el de área. Plan de construcción del relleno. La construcción del relleno sanitario debe planearse de manera que se pueda controlar su avance de conformidad con su diseño y uso futuro. Relleno sanitario terminado y construido mediante la combinación de los métodos de trinchera y área. Relleno sanitario terminado y construido mediante la combinación de los métodos de trinchera y área. Con el propósito de brindarle estabilidad al relleno sanitario manual construido con el método de área, se recomienda la construcción de varias terrazas o terraplenes de 3 metros de altura, conformadas por 2 o 3 celdas de 1,0 a 1,5 metros cada una, respectivamente. Cada terraza corresponderá a una fase de la construcción del relleno. Entre cada terraza se deja una berma o pasillo de 2 a 4 metros de ancho a fin de darle estabilidad a la obra. Tipos de secuencia en la construcción de terraplenes. Construcción de las celdas. La celda diaria se define como la unidad básica de construcción del relleno sanitario y está constituida por la cantidad de basura que se entierra en un día y por la tierra necesaria para cubrirla. Dimensiones. Las dimensiones de la celda diaria varían para cada caso y se definen, teóricamente, como un paralelepípedo. Su ancho equivale al frente de trabajo necesario para que los vehículos recolectores, en estos casos no suelen ser más de 2, puedan descargar la basura al mismo tiempo. El largo, avance, está definido por la cantidad de basura que llega al relleno en un día y la altura se limita a 1 metro o metro y medio para lograr una mayor compactación. Con el propósito de ahorrar tierra, se recomienda que la celda sea cuadrada. Conformación de la celda diaria típica. La basura se descarga en el frente de trabajo. Luego los trabajadores la esparcen sobre la superficie de terreno al pie del talud de las celdas ya terminadas en capas sucesivas de 0,20 a 0,30 metros. Para ello se emplean horquillas, garfios de 3 dientes, rastrillos, de 8 o 10 dientes, o zapas. A continuación, se nivela la superficie superior y se compacta con el rodillo. De otro lado, las superficies laterales se compactan con pisones de mano hasta conseguir una superficie uniforme. El esparcimiento y compactación se realizan en capas horizontales o inclinadas con una pendiente de 3, 1 o 2, 1, avance.
altura, lo cual proporciona mayor grado de compactación, mejor drenaje superficial, menor consumo de tierra y mejor contención y estabilidad del relleno. Al iniciar la construcción, siempre se le deberá proporcionar contención al relleno, apoyando cada celda en el talud del terreno natural o en las paredes de la trinchera y durante el avance sobre la celda ya terminada. Formas de representar la pendiente de un terreno. Cobertura de la celda. Para concluir la celda, se cubre con una capa de tierra de 0,10 a 0,15 metros, se esparce con ayuda de carretillas de mano, palas y azadón y se compacta con un rodillo y pisones de mano, siguiendo el mismo procedimiento efectuado con la basura. La cobertura diaria controla la presencia de insectos, roedores y aves, así como las quemas, el humo, los malos olores, el ingreso de agua y la basura dispersa. No se debe ser exigente con la calidad del material de cobertura para un relleno sanitario manual. Hay que aprovechar la tierra que se encuentre más accesible ya que es muy importante cubrir los desechos. La cantidad del material de cobertura necesario es de 1 metro cúbico de tierra por cada 4 o 5 metros cúbicos de RSM. Es decir, entre 20 y 25% del volumen de residuos compactados. La cobertura final será de 0,30 a 0,60 metros y se realizará en 2 etapas, con capas de 0,15 a 0,30 metros y a intervalos de un mes, todo esto para tratar de cubrir los asentamientos que se produzcan en la superficie de la primera capa. Relleno sanitario de área. Si se excava en el propio sitio, los costos de acarreo de tierra para la cobertura son mínimos. Se recomienda extraerla de los taludes del terreno, conformando terrazas para evitar la erosión, al tiempo que se aumenta la capacidad del sitio y alarga su vida útil. También conviene aprovechar la tierra sobrante de las excavaciones de las construcciones en el área urbana. Esto se consigue con una declaración pública para recibir tierra en el relleno o contactando directamente a los constructores de la localidad. El costo del transporte debe estar a cargo de este último. En los períodos de estiaje, se recomienda extraer y acumular tierra para cobertura con un tractor o retroexcavadora. De esta forma, se obtienen mejores rendimientos. La tierra puede ser acumulada en otra celda concluida y de ahí descender a la celda que se está por cerrar. Relleno sanitario de trinchera. Cuando se trabaja con este método, el material de cobertura está asegurado, ya que proviene de la excavación de la zanja. Se recomienda acumularlo a un lado de ella o sobre una trinchera ya rellenada. Compactación. Esta obra de saneamiento básico ha sido concebida para emplear recursos propios de la región y mano de obra poco calificada. Por consiguiente, la conformación de las celdas y la compactación de la basura se harán con herramientas de albañilería. Las densidades alcanzadas en el relleno sanitario manual serán relativamente bajas, 400-500 kg/m3, pero suficientes para los fines propuestos. Entre los mecanismos más importantes que inciden en la compactación de los RSM en un relleno sanitario manual, están los siguientes. El tránsito de los vehículos sobre las celdas terminadas. Por tanto, debe realizarse con mayor frecuencia en los períodos secos. El proceso de descomposición de los RSM debido a su alto contenido de materia orgánica. El peso propio de las celdas superiores sobre las inferiores. El almacenamiento de material de cobertura sobre las celdas ya terminadas. Operación. El relleno sanitario se debe llevar a cabo siguiendo un plan general de operaciones preestablecido o bajo la guía de un manual de operación, el cual debe ser flexible para que el supervisor pueda actuar según su criterio cuando haya que resolver situaciones inesperadas, como cambios de clima o emergencias. La basura y el material de cubrimiento deben ser descargados solo en el frente de trabajo autorizado, y a diferencia de la operación de un relleno convencional, que utiliza equipo pesado, se recomienda que los residuos no se depositen en la parte inferior del talud sino desde la parte superior de la celda ya terminada, a fin de facilitar el trabajo y poder así conformar la nueva celda. Los siguientes son los pasos para la conformación de las primeras celdas diarias. Señalar en el terreno el área que ocupará la primera celda con la basura del día, de acuerdo con las dimensiones estimadas que se basan en el volumen de ingreso esperado y en el grado de compactación que se obtendrá. Descargar la basura en el frente de trabajo, a fin de mantener una sola y estrecha área descubierta durante la jornada y evitar el acarreo a grandes distancias.
Esparcir la basura en capas delgadas de 0,2 a 0,30 metros y compactarla manualmente hasta obtener una altura de celda que mida entre 1 y 1,5 metros, procurando una pendiente suave en los taludes exteriores. Por cada metro vertical se avanza horizontalmente 2 o 3 metros. Cubrir por completo la basura compactada con una capa de tierra de 0,1 a 0,15 metros de espesor cuando la celda haya alcanzado la altura máxima. Compactar la celda hasta obtener una superficie uniforme al final de la jornada. Una vez completada la primera celda, la segunda podrá ser construida de inmediato al lado o sobre la primera, siguiendo siempre el plan de construcción del relleno sanitario. En los períodos secos se recomienda que los vehículos transiten por encima de las celdas terminadas para darles una mayor compactación. Terreno preparado para la construcción del relleno. Configuración final del relleno sanitario. Personal, mano de obra. El trabajo en el relleno sanitario puede ser hecho por obreros del municipio o por una pequeña firma de construcción, cooperativa de trabajadores, contratada para tal fin. El número de trabajadores necesarios depende de la cantidad de RSM que se debe enterrar, de las condiciones del clima y del método de operación del relleno. Es necesario contar con un responsable o supervisor que posea los conocimientos necesarios para la operación y el control del relleno. Supervisión. Uno de los elementos más importantes en el relleno sanitario es el jefe o supervisor, quien debe organizar, dirigir y controlar las operaciones. De ahí que deba contar con el pleno respaldo de la administración municipal. Si el relleno sanitario manual no tiene una buena administración y supervisión, suficientes recursos económicos y un adecuado mantenimiento técnico, se convertirá en un botadero de basura a cielo abierto. Herramientas de trabajo. El equipo para operar un relleno sanitario manual se reduce a una serie de herramientas o utensilios de albañilería, tales como carretillas de llanta neumática, palas, picos, azadones, barras, tijeras, pisones de madera, horquillas o rastrillos, zapas y un rodillo compactador. Herramientas de trabajo para el relleno sanitario manual. Implementos de protección personal. Debido al tipo de actividades que se llevan a cabo en el relleno sanitario y al contacto directo con los RSM, los trabajadores se pueden ver expuestos a accidentes y a enfermedades infecto-contagiosas. Por lo tanto, es importante proteger la seguridad y la salud de los trabajadores dotándolos como mínimo de guantes, botas, gorras o sombreros, mascarillas contra el polvo y, por lo menos, de 2 uniformes al año. También hay que tener en cuenta las costumbres del lugar y las condiciones del clima. Implementos de protección de los trabajadores. Difícil paso de los vehículos recolectores por encima de las celdas ya conformadas y posibles atascamientos debidos a la baja densidad alcanzada con la compactación manual. Dificultad para extraer y transportar el material de cobertura y arduo trabajo de conformación de las celdas. Estos factores conducen a un menor rendimiento por parte de los operarios. Solo es posible descargar la basura y el material de cobertura sobre la terraza, con lo que quedan retrasadas la conformación y compactación de las celdas. Si no se toman a tiempo medidas adecuadas, la basura dispersa y la presencia de aves carroñeras deteriorarán la apariencia del relleno. Mayor producción de lixiviado debido a la lluvia que cae directamente sobre las áreas rellenadas. Cubrir total o parcialmente la superficie del relleno sanitario con un techo de palma, plástico u otro material de la zona, tal como se explicó anteriormente. Reservar algunas áreas en los lugares menos afectados por las lluvias, con accesos conservados para poder operar en las peores condiciones. Construir una vía o camino artificial empleando trocos de madera o pequeños residuos de la construcción, escombros. Programar el movimiento de tierra para los períodos secos, tanto para la extracción del material de cobertura como para la apertura de trincheras, dejando para la época de lluvia solo el enterramiento de la basura.
A manera de rutina, se debe cubrir las celdas con material plástico a fin de impedir que el agua de las lluvias se infiltre a través de la basura. Mantener áreas de trabajo estrechas, apoyando las celdas sobre el talud del terreno y superponiendo 3 o más celdas cerca de la vía interna para que el avance sea más vertical que horizontal. Durante 1 o varios días a la semana, reforzar la mano de obra con una cuadrilla extra de 2 o 3 trabajadores, a fin de mantener el relleno en buenas condiciones mientras subsistan los factores adversos. Reserva de áreas y construcción en altura de las celdas para la operación en períodos de lluvias. Armar un empalado o entarimado con troncos de madera de 3 metros de largo, unidos con un alambrón de 1/8 de pulgada de diámetro. Este camino se construye en módulos de 3 metros de longitud por 3 metros de ancho, siempre según las necesidades y el avance del relleno. Última etapa. Mantenimiento. Una vez concluidas las labores diarias, las herramientas deberán dejarse limpias y, en caso de daños, deberán ser reparadas o sustituidas a la mayor brevedad. La vía de acceso y el camino interno al frente de trabajo, a las redes de drenaje pluvial y a la superficie terminada del relleno deben mantenerse en adecuadas condiciones de operación. El costo de mantenimiento de la vía de acceso y el camino interno es menor que el de la reparación por daño de los ejes y resortes o que el deterioro del vehículo recolector ocasionado por el mal estado de la carretera o un volcamiento. Por tal motivo, es conveniente tener a disposición pedruscos, restos de demolición, troncos de madera y demás implementos. El frente de trabajo se debe mantener ordenado y sin material disperso. Drenaje perimetral. Se debe conservar en buen estado el drenaje pluvial periférico, canal en tierra y cunetas de la vía de acceso, y la superficie del relleno. Con el tiempo, estos canales se van obstruyendo por la erosión de los taludes de tierra, por el material que se arrastra en las épocas de lluvia o el disperso por el viento, papeles, plástico, etc. Drenaje del lixiviado. Debido a la gran cantidad de material fino arrastrado por las aguas que percolan en el interior del relleno, los drenajes y zanjas de almacenamiento internas y externas, se van colmatando poco a poco, y se pueden obstruir con el tiempo. Como es obvio, la remoción de este material, por ahora, es impracticable, dentro del relleno, pero las zanjas externas sí pueden ser objeto de limpieza si se extrae todo el material fino sedimentado en ellas, para renovar su capacidad de almacenamiento y evaporación. Este material se deposita nuevamente en el relleno y puede servir para cubrir la celda diaria. Drenaje de gases. Debido a los asentamientos del relleno y al tránsito vehicular por encima de las celdas y terraplenes ya terminados, las chimeneas de gases se van deformando e inclinando. De ahí que sea necesario mantenerlas verticales a medida que se eleva el nivel del relleno con el fin de evitar su obstrucción y total deterioro. Acabado final y asentamiento. La colocación de las capas de la cobertura final y la siembra de pasto en los terraplenes terminados que ya no recibirán más residuos requieren gran atención porque contribuyen al buen funcionamiento del relleno y mejoran su aspecto. Es conveniente, entonces, acelerar el proceso de siembra colocando terrones con césped al menos en 10% del área, a fin de que la obra se armonice rápidamente con el paisaje natural del entorno. Clausura del botadero municipal. Por lo general, la clausura del botadero municipal es ignorada en la planificación del relleno sanitario. Sin embargo, para que tenga éxito hay que cerrar los botaderos municipales, así como los demás sitios donde se abandona informalmente la basura. Para alcanzar este fin, se debe reservar los recursos económicos correspondientes, ayudar a los segregadores y tener presentes 2 metas básicas. Primero, dotar al sitio de la infraestructura mínima para evitar futuros daños al entorno y, segundo, tomar medidas que sean técnicas, prácticas y de bajo costo. Divulgación de la clausura. Mantener informado el Consejo Cabildo Municipal, con el apoyo de las autoridades de salud y ambiente e incluso el del párroco de la iglesia. Esta es una buena estrategia para asegurar la viabilidad del proyecto. Preparar un programa de educación sanitaria y ambiental dirigido a las escuelas y a diversas acciones comunales sobre la importancia que tiene para la salud de todos y el cuidado de su territorio un buen servicio de recolección y disposición final de la basura, haciendo ver la necesidad de sostenerlo entre todos mediante el pago del servicio de aseo urbano.
Explicar, a través de todos los medios de comunicación local, periódicos, emisoras, boletines, pioneros, que es urgente desterrar la práctica irresponsable del basurero a cielo abierto o la descarga de basura en las corrientes de agua, y destacar, en cambio, las ventajas de poder contar con un verdadero relleno sanitario. Hacer pública la clausura de los botaderos e informar que ya no se permitirá la disposición de basura en esos lugares. También conviene divulgar las sanciones que se aplicarán a quienes infrinjan las normas y regulaciones establecidas y dictadas al respecto. Informar oportunamente sobre la existencia del relleno sanitario manual para terminar así con la práctica del botadero a cielo abierto. Solicitar, e incluso exigir, a los propietarios o administradores de establecimientos comerciales, almacenes, bares y cantinas, etc., que entreguen su basura, pasos y acciones para la clausura del botadero. Segregadores de basura. En los países latinoamericanos, un gran número de personas pobres tienen en la recuperación de sus productos de la basura una fuente de ingresos para su subsistencia. Aunque en las poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos este fenómeno puede no producirse, ya que no existe un mercado para estos materiales, en la mayoría de los municipios esta es una práctica constante debido a los altos índices de desocupación y la extrema pobreza que hoy se vive en la región. Acciones de carácter correctivo. Con el fin de proteger la salud humana, las molestias ocasionadas y reducir el impacto ambiental por causa de los RSM y sus subproductos en la población vecina, un pequeño plan de clausura de los botaderos debe contener al menos una lista de acciones de carácter correctivo, el diseño final de la configuración del botadero y la especificación de las obras, el equipo y el personal requeridos, un cronograma de trabajo y los costos estimados. A continuación se presentan las principales acciones que pueden ser ejecutadas por los trabajadores del municipio o otras personas contratadas. Levantar una cerca para limitar el acceso de personas extrañas que puedan seguir llevando al lugar sus RSM e impedir el ingreso de animales. Colocar un cartel, letrero o avisos donde se informa a la población que el basurero está clausurado y se indique la localización del nuevo sitio para la disposición de los RSM. Recoger los materiales ligeros que se encuentren dispersos en los alrededores y colocarlos en la masa de basura. Realizar un programa de exterminio de roedores y artrópodos, para lo cual se solicitará la asesoría de las autoridades de salud y saneamiento ambiental. Si esta etapa no se lleva a cabo, es posible que la fauna nociva migre a las viviendas vecinas al no disponer ya de guarida y alimento. Nivelar y compactar tanto la superficie como los taludes del botadero antes de descargar la tierra de cobertura. Para los terraplenes de basura deberá procurarse una pendiente de 3, 1 o 4, 1. Administración y control. Es imprescindible que el relleno sanitario cuente con una adecuada administración si se quiere garantizar que éste sea construido y operado de conformidad con las especificaciones y recomendaciones dadas en el estudio informe final del proyecto, así como para tener la certeza de que se cumplan los objetivos propuestos. Siendo la disposición final de RSM la última actividad operacional del aseo, es obvio que el relleno debe estar a cargo del administrador de este servicio público. Generalmente, se trata de un funcionario de la oficina de limpieza o bien de otros servicios u obras públicas del municipio. No obstante, la construcción, operación y mantenimiento podría ser asumida por un operador particular. En el caso del servicio de limpieza, es necesario tener algunos indicadores que permitan establecer comparaciones en el tiempo del rendimiento y mejoramiento alcanzados en las distintas actividades. En tal sentido, el relleno sanitario, como obra en permanente construcción y operación que es, también debe contar con esta herramienta administrativa, a fin de evaluar rendimientos y costos, y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Es necesario, pues, realizar una serie de medidas y controles que permitan detectar las fallas, aplicar correctivos y evaluar su eficacia, con el propósito de obtener los mejores rendimientos y prestar un buen servicio al menor costo posible. Control del ambiente. Control de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales. Es recomendable establecer un programa de muestreo de la calidad de las aguas. Las muestras se pueden extraer mensualmente y, de ser posible, antes, durante y un año después de terminada la vida útil del relleno.